En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a este video número 2 de la serie Gálatas 3:28. Les invito encarecidamente que si no han visto el video 1 de esta serie, que lo vean antes de ver este, y que así los vean en orden para beneficiarse más de esta serie, puesto que un video construye sobre lo que se habló en el anterior. En esta serie estamos viendo, haciendo una comparación de la historia del pueblo hebreo de aproximadamente unos 2000 años desde Abraham hasta la encarnación del Verbo de Dios, y la historia de los gentiles en su relación con el verdadero Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, a partir de la encarnación del Hijo de Dios hasta estos nuestros días. Pues bien, el pueblo hebreo comenzó, como sabemos, con Abraham, que engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob tuvo 12 hijos. 12 hijos varones, tuvo hijas también, pero el pueblo hebreo, como pueblo, ya cuando salió de ser una familia, se convirtió en un grupo de tribus que más adelante se hicieron un pueblo grande, luego un reino. Pues ese pueblo hebreo comenzó con 12 hombres, los 12 hijos de Jacob, los 12 patriarcas del pueblo hebreo. Así comenzó el pueblo hebreo como un grupito de 12 hombres y luego creció hasta convertirse en millones de personas. La iglesia católica, el nuevo Israel, el verdadero Israel, no diferente al primero. Recordemos que, como enseña el catecismo, los gentiles ahora han sido recibidos e injertados en el pueblo hebreo. Dice nuestro Señor, la salvación viene de los judíos. Lo pondré abajo, si Dios quiere, en el Evangelio según San Juan. Así de claro lo dice el Señor. Pues la iglesia también comenzó con 12 apóstoles, 12 hijos de Jacob, 12 apóstoles. La iglesia comenzó muy pequeñita y perseguida. La iglesia comenzó dentro de un imperio grandísimo no cristiano, así como el pueblo hebreo, esos 12 hijos de Jacob, comenzaron dentro de un imperio más grande, el imperio egipcio, un imperio que no era hebreo, que no adoraba al verdadero Dios, que tenía sus idolatrías y dioses falsos. Egipto no conocían al verdadero Dios, pero tenían una religión establecida en Egipto. Pues dentro de Egipto estaban estos 12 hombres patriarcas, el principio, el fundamento del pueblo de Israel. Aquí, después de Pentecostés, igual, dentro de un imperio pagano, el imperio romano,
acá fue el imperio egipcio, aquí fue el imperio romano. Comenzó este pequeñito grupo de 12 hombres en medio de un imperio grande, pagano e idólatra. Vamos viendo la conexión, las similitudes. Este grupito de 12 de los hebreos fue creciendo, estuvo aproximadamente unos 400 años o así dentro del imperio egipcio, creciendo y creciendo y creciendo, hasta que finalmente Dios liberó a su pueblo del imperio egipcio. Unos 400 años o así. Acá, en el tiempo de los gentiles, estos 12 hombres, estos 12 apóstoles de Jesucristo, dentro de este imperio romano también fueron creciendo. La iglesia fue creciendo y creciendo y creciendo. Y aproximadamente unos 400 años también el Señor liberó a su iglesia de la persecución romana. Cuando en el siglo IV, Constantino, con el edicto de Milán, le dio la libertad a la iglesia. Vemos las semejanzas. 400 años creciendo en un imperio pagano, Dios los liberó con el Éxodo. Los liberó de Egipto. Aproximadamente 4 siglos dentro del imperio romano, el Señor liberó a la iglesia con el edicto de Milán. Se detuvo la persecución del imperio hacia la iglesia. A partir de la liberación del pueblo hebreo, comenzó su peregrinar por el desierto, de camino a la tierra prometida. El Señor gobernaba al pueblo hebreo ya con una jerarquía establecida. Voy a poner debajo, si Dios quiere, las citas de cómo Moisés, representante de Dios para el pueblo hebreo, era el que dirigía al pueblo entero, pero Moisés tenía bajo él ciertos hombres encargados de grupos, unos encargados de 10, otros de 50, otros de 100, y que esos hombres en la jerarquía hebrea encargados de una porción del pueblo de Dios hebreo resolvían los problemas a nivel local, pero si era muy grande o si no podían resolverlo, entonces se lo llevaban a Moisés. Vemos que esa jerarquía que se menciona 2 veces en el libro de Éxodo y en el libro de Deuteronomio, es una jerarquía querida por Dios. Dios gobernaba a su pueblo hebreo con esta jerarquía donde la silla o la autoridad máxima era la de Moisés. Moisés, con su autoridad, gobernaba el pueblo, autoridad dada por Dios mismo. Vemos que esa autoridad o silla o cátedra, que es la palabra en latín para silla de Moisés, duró todos esos años, incluso hasta cuando nuestro Señor estaba caminando por Tierra Santa, en la vida pública del Señor, que el Señor mismo le dice a sus discípulos, con referencia a los fariseos, les dijo, hagan
lo que ellos les digan, porque ellos se sientan en la silla de Moisés o porque ellos se sientan en la cátedra de Moisés. Pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no practican, ellos enseñan y no practican. Así que sí existía una jerarquía que duró hasta la vida pública del Señor, duró hasta la destrucción de Jerusalén, poco antes, duró hasta que la nueva jerarquía comenzó, Mateo 16, 18, cuando el Señor le cambia el nombre a Simón y le dice, tú eres Kefa, y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, para que lo que ates en la tierra quede atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quede desatado en el cielo. Pues el Señor, así como escogió a Moisés para el tiempo de los gentiles, el Señor encarnado, el Verbo de Dios encarnado, escogió a Simón, lo llamó Kefa, para su pueblo en tiempo de los gentiles. Moisés en tiempo de los hebreos, Kefa en tiempo de los gentiles. Podemos ver, pondré la cita abajo, que no solamente la estructura de Moisés y otros hombres por debajo de él, pero en el libro de Deuteronomio, el Espíritu de Dios llena, motiva, se llena a esta jerarquía. Nosotros decimos, bueno, pues el Espíritu Santo vino en Pentecostés, pero a veces pensamos como si el Espíritu Santo no hubiese estado de vacaciones hasta Pentecostés. No. Démonos cuenta que, como enseña la Iglesia Católica, toda escritura está inspirada por Dios. El autor principal de toda la Biblia es el Espíritu Santo. De manera que el Espíritu Santo estaba muy activo en su pueblo desde el Antiguo Testamento. Si no fuese así, ninguno de los libros del Antiguo Testamento fuesen inspirados. Y sí son inspirados. El Espíritu Santo ha estado trabajando y llenando y motivando e inspirando y dirigiendo la jerarquía. En esta cita que pondré del Deuteronomio, y no la tengo ahora, pero procuraré mencionarla y leerla en el próximo video. Después que esta jerarquía existía en el pueblo hebreo, el Espíritu Santo también los llenó, les dio sus gracias, les dio su poder para que hicieran el trabajo de Dios. Como aquí, el Señor escogió a Kefa en el capítulo 16 de San Mateo, en el capítulo 19, parte de la autoridad que el Señor le dio a Kefa, a Pedro, se la dio al resto de los apóstoles, la de atar y desatar. Y en Pentecostés, a esa jerarquía de la iglesia, a esa jerarquía del tiempo de los gentiles, el Señor le dio el Espíritu Santo en Pentecostés para que hicieran su trabajo. Pasó en ambas, la jerarquía hebrea, la jerarquía gentil. Y digo gentil, aunque todos los primeros, el primer papa y los primeros obispos eran hebreos. Digo gentil porque este es el tiempo de los gentiles, no porque el Señor haya fundado su iglesia en los gentiles, la fundó con hebreos, todos los apóstoles eran hebreos, pero la iglesia ya católica, universal, abierta a todos los pueblos que quieran escuchar el mensaje del verdadero Dios, el Dios de los hebreos, el Dios que se reveló como Trinidad, el Dios que se hizo hombre y murió para salvarnos. Pues esta relación, espero que esto ayude a ver esta conexión. Un grupito de 12 establecido con jerarquía, movido, guiado por el Espíritu Santo, y creció
abundantemente en 400 años hasta que Dios lo liberó del imperio egipcio. En el tiempo de los gentiles, un grupito de 12 hombres no instruidos, pescadores, sin mucha educación, con una jerarquía establecida, llenos del Espíritu Santo, para que hiciesen su trabajo, y creció la iglesia, creció por unos 400 años dentro del Imperio Romano hasta que Dios los liberó del yugo romano con el Edicto de Milán. ¿Qué sucedió a partir de ahí? Una vez el pueblo hebreo estuvo libre del pueblo egipcio, pues comenzó a hacer su trabajo, a obedecer a Dios, a conquistar la tierra prometida, que es un trozo de tierra donde está Israel actualmente. El Señor movió, inspiró y ayudó a su pueblo a conquistar la tierra prometida. Eso comenzó sin que hubiese ningún tipo de monarquía. Sí había jerarquía, estaba Moisés, o el que se sentaba en su silla, y los demás en comunión con él. Lo mismo ocurre en el tiempo de los gentiles, sin que hubiese monarquía, porque voy a hacer un paréntesis. Recuerden que el Señor no instituyó monarquía en su pueblo al principio. Cuando el pueblo hebreo le pidió a Dios, queremos un rey como lo tienen las demás naciones, el Señor dijo, pero yo soy tu rey. No te hace falta ningún rey. No, 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 queremos un rey. Gritándole a Samuel, el pueblo. Bueno, pues Samuel le trajo el caso al Señor y el Señor dijo, no te preocupes, no es a ti que te rechazan, es a mí. Me están rechazando a mí como rey. Pero bueno, ya hablaremos de eso más tarde porque eso ocurrió siglos después de la liberación del pueblo hebreo de los egipcios. Pero el Señor al principio no tenía monarquía. El Señor era el rey de su pueblo, los gobernaba, los guiaba a través de su representante Moisés. Y ganaron muchas batallas y el pueblo fue creciendo y conquistaron la tierra prometida. Y se establecieron en Tierra Santa. La tierra de Israel fue dividida por tribus y todo esto con la presencia de Dios, el Shekinah, en la tienda, en el tabernáculo. Pero no había rey, porque Dios era su rey. Igual acá, en el tiempo de los gentiles, comenzó Kefa, o el papa de entonces, el papa en tiempos de Constantino, y los demás obispos siguieron extendiendo la iglesia, la misión de la iglesia, que es ir y enseñar el evangelio y bautizar y aumentar los miembros del cuerpo de Cristo. Pues la iglesia siguió haciendo eso. Al principio, pues, el Papa sí vivía en Roma, pero al igual que los descendientes de Moisés, pues no tenía un país, no tenía un estatus como si fuese rey. La iglesia, el Papa seguía enseñando y no fue hasta siglos más tarde donde el Papa, así como los hebreos, llegó un momento que dijeron, queremos un rey, queremos una organización que se parezca más a los demás pueblos. Y el Señor aceptó y bendijo la monarquía, porque el Señor bendijo a su siervo David y a Salomón.
que aunque no era lo que el Señor quería desde el principio, o por lo menos no lo quería en ese momento, y el pueblo insistía, el Señor aceptó y bendijo a la monarquía. Pues igual en la Iglesia llegó el momento en que el Vaticano, la ciudad del Vaticano, se convirtió en una realidad donde la Iglesia ahora, a partir de ese momento histórico, se convirtió como en un país como los demás. La ciudad del Vaticano es el país más pequeño del mundo y originalmente no existía la ciudad del Vaticano, así como originalmente tampoco existía la monarquía, pero el Señor aceptó la monarquía en su pueblo hebreo y el Señor aceptó la ciudad del Vaticano en su pueblo gentil y los bendijo. El Señor bendijo la monarquía y el Señor bendijo al Vaticano. Y gracias a que el Vaticano se convirtió en un reino, puesto que en ese momento el Papa, aparte de ser el líder espiritual del pueblo de Dios, pues también se convirtió en líder político, porque pues gobernaba los estados papales y si era necesario pues llevaba soldados a pelear cuando la causa era justa, igual que hizo el rey querido por Dios en el tiempo hebreo, pues así hizo el vicario de Cristo en el tiempo de los gentiles. Pues bien, ya me he extendido bastante en este video. Ya, si Dios quiere, tomaremos a partir de ahí, a partir de la monarquía en el pueblo hebreo y la monarquía, puesto que el vicario de Cristo se convirtió también en príncipe terreno, cabeza del estado de los estados papales. Y cuidado, todo esto querido por Dios. Ya sea querido pues desde un principio, ya sea querido porque aceptó la petición de su pueblo, pero él así lo quiso y los bendijo. Tuvo su uso en el plan de Dios, la jerarquía terrena. Ha tenido su uso en el plan de Dios, la jerarquía terrena del vicario de Cristo. En fin, pero la historia no se acaba ahí. Ya seguiremos, si Dios quiere, en el próximo video. Marránata, 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 en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.